Hola, bienvenidos al coloquio. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a nuestro colega Sergio Holguín Cardona del Instituto de Matemáticas en Oaxaca, quien nos va a platicar sobre la teoría de Yang-Mills, sobre si eso es física o geometría. Gracias, Sergio. Quizás valga la pena comenzar este coloquio con una frase de Yang, que él dio una plenaria, él fue plenarista en 1988 en el Congreso de la AMS, que eran los 100 años de la AMS, y en una plenaria que él llamó Matemáticas y Física, Yang sale con esta afirmación, con esta sentencia, que me voy a arriesgar aquí a traducir e interpretar. Dice que mientras más profunda sea la relación entre matemáticas y física, sería erróneo, sin embargo, pensar que las dos disciplinas se sobreponen demasiado. Ellas no lo hacen y ellas tienen direcciones y gustos separados, tienen distintos valores de juicio y tienen distintas tradiciones. Y a un nivel fundamental conceptual, ellas sorprendentemente comparten conceptos, pero aún ahí la vida la fuerza a cada una de esas disciplinas a correr por sus propias venas. Entonces esta frase bastante profunda y poética dice, hay conexiones misteriosas, pero son dos disciplinas de conocimiento distintas. Entonces, ciertamente eso de inmediato entra en conflicto con el título que yo puse hoy en el seminario, y el coloquio es cómo conciliar esto con el título del seminario. Entonces, quizás la única forma de conciliarlo, o al menos una forma de conciliarlo, es pensar que no hay que contar una historia, sino que hay que contar dos. Y lo que voy a tratar de hacer yo ahora es contarles la historia, más o menos con la línea temporal que se dio. Primero, Yang-Mills aparece en física, entonces esta primera parte es esencialmente física, y la segunda parte, y deberé cortar la historia alrededor de los 50. Hubo mucha más historia después, pero no podríamos decir tantas cosas ahora. Y después cortar en los 50 y empezar con la teoría de Yang-Mills en geometría, que empezó en los 70. Y aquí el personaje principal, le dicen que escoja dos personajes principales en esta historia, uno de cada bando, por así decirlo. El personaje principal del lado de física es Yang y el personaje principal del lado de matemáticas es Atiyah. Entonces, esto se debe gran parte, todos estos desarrollos, a lo que hizo Atiyah en los 70. Y Atiyah y sus colaboradores y sus estudiantes y todos los que vinieron después. Bien, entonces vamos a tratar de hacerlo de física y avanzar en la parte de geometría hasta donde razonablemente se pueda hacer, ¿cierto? Van a haber algunas ecuaciones, parecen un poco técnicas, sobre todo con muchos índices. No hay que preocuparse por los índices indican sumatorias, pero digamos, quisiera que se preocupara más por la esencia de si es cuadrático, cúbico, independientemente de cómo vayan jugando los índices. Entonces, primero hay que situarnos en un lugar en el tiempo. Entonces, un buen lugar para comenzar es los años 20 y 30 en la física. Entonces, en los años 20 y 30, los físicos ya sabían que habían dos teorías de la naturaleza, dos descripciones de la naturaleza. Una de ellas era la mecánica cuántica, que da una descripción de la naturaleza razonablemente precisa, entre 10 a la menos 10 metros y 10 a la menos 15 metros. Aquí es importante notar que 10 a la menos 10 metros es la escala de los átomos y 10 a la menos 15 metros es la escala de los núcleos. Entonces, los núcleos son 100.000 veces más pequeños que los átomos. Entonces, aunque es una escala muy pequeña, es un rango muy amplio, porque va en un rango de 100.000 en escala. Y la relatividad general, que daba una descripción de la naturaleza, más o menos de la escala de metros y digamos hacia arriba, eso es lo que indica la L, ¿no? Que está por acá comparable a metros, o hacia arriba. Ciertamente todos los físicos sabían que esas teorías no podrían existir dos, debería existir una, y de alguna manera tenían que unirse. Y bien, en esa época ya se tenían entonces, estas físicas hacían uso extenso de matemáticas, geometría, álgebra, análisis, entraban en la descripción tanto de la mecánica cuántica como de la relatividad. Y en particular quisiera destacar el papel que tuvieron algunos matemáticos en esa historia. En particular la teoría de grupos y la teoría de ecuaciones diferenciales parciales fue muy importante, y los dos personajes principales que quisiera resaltar aquí fue Hermann Weyl, que está aquí, y Emmy Noether, que está acá. Y por otro lado, por cierto, Hermann Weyl fue el que acopló la palabra gauge en física. Entonces es cierto, la palabra gauge, que algunos de nosotros decimos, bueno, eso viene como de los físicos, sí viene de los físicos, pero curiosamente el primero que acopló la terminología fue un matemático, fue Hermann Weyl. Y por otro lado, Emmy Noether es muy importante acá en esta historia, porque Emmy Noether tiene varios teoremas que relacionan la existencia de simetrías en un funcional de acción
con leyes de conservación y cantidades conservadas. Entonces, aunque es un problema puramente de matemáticas, si la acción tiene una interpretación física, entonces esas leyes de conservación también tienen una interpretación física y por lo regular esa interpretación tiene que ver con interacciones o con fuerzas. Entonces, esa es un poco la historia que vamos a contar. Y bien, y por otro lado, pues están estos otros dos personajes que intervinieron principalmente en el lado de la geometría diferencial. Estos están principalmente por relatividad y son Poincaré y Minkowski. Y pues, de alguna manera ellos intervinieron tanto en la estructura geométrica y algebraica espacio-tiempo, que es algo que es parte de la base de la teoría Yang-Mills. Bien, aquí quizás también es importante mencionar que hay un contexto histórico, digamos, alrededor de 1905, pues hay varias teorías. Por un lado está la relatividad especial, que Einstein la había sacado en 1905. Por otro lado estaba todo lo que se había hecho en la mecánica clásica, con Lagrange, Euler, etc. Y por otro lado estaba el electromagnetismo. Entonces, lo primero es que la relatividad especial está incluida conceptualmente en la relatividad general. Entonces, ese no es un problema. Por otro lado, el electromagnetismo, de hecho, fue la clave para Einstein obtener, digamos, fue la clave que tenía Einstein para obtener la relatividad. Entonces, el electromagnetismo es ya relativista, nace relativista, ese tampoco es un problema. Y el otro tema era la mecánica clásica. Resulta que la forma como se piensa el espacio y el tiempo en la mecánica clásica es diametralmente distinta a la de la relatividad, pero si se hacen, digamos, si uno se preocupa por descripción de fenómenos con bajas masas, con bajas velocidades, los resultados que uno obtiene con la relatividad general son esencialmente los mismos que hubiese obtenido con la mecánica clásica. Entonces, por eso coloqué conciliables entre comillas, porque conceptualmente no son lo mismo, pero que en el límite, digamos, de bajas velocidades, bajas masas, la relatividad y la mecánica clásica coinciden bastante bien en términos de lo que pueden predecir. Bien, entonces había un problema, aquí digamos este punto serio, y era que habían, digamos, por un lado una interacción electromagnética que estaba vinculada al electromagnetismo y una interacción gravitacional que estaba vinculada a la gravedad. Y, bien, la gravedad Einstein la incluía como una curvatura. Entonces a este señor, a Hermann Weyl, se le ocurrió que quizás la otra interacción también era una curvatura. Y esa idea fue completamente correcta y es de lo que se trata teoría Yang-Mills. Pero él estaba demasiado adelantado a la época, entonces no supo identificar bien qué curvatura de qué es lo que se estaba curvando. Eso fue lo que no pudo identificar bien y hubo una serie de correspondencias duras entre él y Einstein, porque pues, este señor era alguien muy importante en geometría, que sabía muchísima geometría. A él le debemos, por cierto, la definición moderna de variedad diferenciable. Entonces, bueno, hubo una correspondencia a veces un poco ruda entre ambos, pero digamos, lo que quiero mencionar yo aquí es que Hermann Weyl en esencia tenía razón en la idea, y era que era un tipo de curvatura. Bien, había un problema entonces a esta escala, la escala de los núcleos atómicos. En el orden de 10 a la menos 15, se calculaba la fuerza electromagnética en magnitud y se calculaba la fuerza gravitacional y una era 10 a la 36 veces mayor que la otra. Y eso porque es un problema, porque tienen que imaginarse por un momento que los núcleos atómicos están formados por conglomerado de protones que tienen la misma carga, entonces tratan de separarse con una violencia tremenda por la fuerza electromagnética, pero también tienen masa, entonces la gravedad trata de juntarlos. Entonces están estas dos en una especie de competencia, pero pues una de ellas no tiene cómo competir porque es 10 a la 36 veces menor. Entonces aquí salen dos cosas muy importantes. La primera es, tiene que existir otra interacción. Tiene que haber otra fuerza que es comparable a la interacción nuclear, que no la conocíamos antes y que hace posible que existan los átomos, porque si no, no existiría. Y la otra es, si esta es la comparación de las fuerzas, entonces en esa escala de núcleos esto se puede despreciar, porque va a intervenir con correcciones de 10 a la menos 36. Entonces no importa la gravitación. Entonces aquí aparecen, entonces no hay que unir, a esa escala no hay que unir todavía la relatividad general con la mecánica cuántica, sino que se puede pensar en reunir la relatividad especial y la mecánica cuántica. Y eso fue lo que hicieron estos dos personajes acá, que son Dirac y Schrödinger, crearon una mecánica cuántica relativista y obtuvieron el premio Nobel por ese desarrollo en el 33. Y por otro lado, pues como hay una interacción nueva, entonces estos dos señores se dedicaron a estudiar esa interacción nueva, son Fermi y Yukawa, que también obtuvieron premios Nobel por ese tipo de desarrollos. Bien, esa nueva mecánica incluye una nueva ecuación, no solamente la ecuación de Schrödinger, sino que también había una ecuación de Klein-Gordon y todos los físicos estaban felices con esa ecuación, menos Dirac. Entonces Dirac se dio cuenta que había otra ecuación más profunda y ese es el origen de la ecuación que él obtuvo, que ahora le llamamos todos la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac explica conceptos importantes en física, en particular la antimateria y el spin. Y ciertamente, como les decía yo ahorita, el electromagnetismo ya es compatible con la relatividad.
pero había que hacerlo compatible con la mecánica cuántica. Entonces, había que hacer una nueva teoría que fuera compatible con ambas. Y eso era todo un reto, y el Dirac le puso el nombre, empezó a trabajar sobre ese tema, pero surgieron muchos problemas técnicos, que ahora no voy a entrar en detalle sobre qué eran, y eso tuvo que esperar hasta el 46-49. En ese periodo del 46-49, estos personajes que están aquí abajo, que son Feynman, Schwinger y Tomonaga, desarrollaron esta nueva electrodinámica cuántica, y básicamente de manera independiente, y obtuvieron el premio en el 65, juntos. Y básicamente la idea de ellos era rescatar las ideas de Hermann Weyl, considerar otra vez una teoría gauge, con un grupo de Lie que era el grupo 1, pero había que adicionarle algo que se llamaba segunda cuantización. Entonces, bueno, uno le pregunta en segunda cuantización, aquí pasó algo, porque ¿dónde fue la primera? Que no me acuerdo. Entonces, claro, la primera ocurrió cuando se hacía mecánica cuántica. Entonces, puedo hacer un pequeño paréntesis breve. La física estaba hecha de campos y partículas y sus interacciones. Entonces, lo que habían hecho los físicos antes era cuantizar las partículas. Eso lo hicieron en mecánica cuántica. Pero no habían cuantizado todavía los campos. De eso fue lo que se dieron cuenta Feynman, Schwinger y Tomonaga, que el electromagnetismo no había nacido como partícula. El electromagnetismo había nacido como campo y había que cuantizarlo. Entonces, en esa cuantización, lo que los físicos se convencen es que existe una dualidad completa entre estos conceptos, campo y partícula. Y ese proceso, entre comillas, se llamaba segunda cuantización por esa razón. Físicamente aceptable, digamos, se puede hacer de muchas maneras. Hay una que se llama por integrales de Feynman. Matemáticamente cuestionable, pero los físicos están muy convencidos de que ese procedimiento funciona bien porque puede uno computar muchas cosas útiles en física y también en matemáticas. Entonces, bien, entonces quizás valga la pena mencionarles brevemente de qué se trataba la QED, ¿cierto? Entonces, la QED, para poder comenzar con la QED, entonces es una teoría relativista. Entonces debe incluir el espacio-tiempo. La base es el espacio-tiempo. Entonces es R4 y le introducían algo que los físicos llaman tensor métrico, que básicamente es una matriz 4x4 con la diagonal -1, 1, 1. Las coordenadas las escriben así, con los índices griegos. Siempre los índices griegos van a estar asociados al espacio. Esto desde el punto de vista de geometría es lo que se llama un espacio de Minkowski. Y el espacio de Minkowski es como el prototipo de un tipo de estructura en geometría diferencial, ¿cierto? El espacio de Minkowski es a una variedad semiriemanniana como el espacio euclidiano es a las variedades riemannianas. Entonces esto, digamos, con esa estructura se podía tener una generalización de la geometría diferencial. Y eso fue lo que notó Minkowski. Por otro lado, entonces está el espacio-tiempo. Por otro lado, ya sabían los físicos del siglo XIX que las ecuaciones de movimiento son siempre ecuaciones de Euler-Lagrange de algún lagrangiano. Y ese lagrangiano depende de algunos campos entendidos en el sentido del cálculo. Entonces, estos campos tienen como dominio, digamos, R4. No voy a decir nada del codominio, porque el codominio puede ser complejo y distinto en distintos casos, pero el dominio eran los reales. Entonces, son funciones de R4, funciones en sentido general, campos. Bien, esto ya venía de la mecánica clásica. Y adicionalmente, pues las simetrías importaban, desde lo que se sabía de Emmy-Noether. Entonces, podemos dar una definición razonablemente general de simetría de la siguiente manera. Son transformaciones que dejan invariante a la acción, y la acción es la integral del lagrangiano en el espacio, en el espacio-tiempo. Entonces, esas simetrías, transformaciones que dejan invariante la acción, se clasifican en dos grandes tipos. Uno de ellos se llaman simetrías externas, son las que mueven puntos, desde el punto de vista matemático, mueven puntos x a x', hasta están al nivel del espacio, y otras que mueven campos, y estas se llaman internas. Entonces, aunque el nombre parezca raro, no lo es. El nombre realmente es el apropiado, inclusive desde el punto de vista de la geometría. Entonces, bueno, vamos a decir brevemente qué se trata la QED. La QED básicamente es una teoría de campos, entonces tiene que tener campos de este tipo. ¿Cuántos tiene? Dos. Tiene uno que llaman spinor, que tiene una cierta cantidad asociada que se llama masa, y otro que se llama potencial gauge o potencial gauge, que lo voy a escribir directamente como una unoforma. Es una unoforma en el espacio-tiempo, entonces estos coeficientes que están aquí son funciones. Y usamos la convención de Einstein, es decir, aquí el índice mu suma sobre las variables del espacio-tiempo. Entonces hay 4 términos, ¿cierto? Hay una sumatoria con 4 términos. Bien. Y la lagrangiana que obtuvieron Feynman, Schwinger y Tomonaga fue esta lagrangiana que está acá. Entonces, de nuevo, está llena de índices, no importan los índices. Piensen un poco que aquí hay sumas y que aquí hay como un término cuadrático en F, que aquí hay como un operador derivativo, ¿no? Por aquí está la masa de este spinor, en fin. Este lagrangiano está escrito así, en un tipo de unidades especiales que llaman unidades naturales.
¿Y quién es? Y es la raíz cuadrada de menos 1. Gamma es un conjunto de matrices que se llaman las matrices de Dirac. Son 4 matrices 4 por 4 con entradas complejas. Y este de mu es como un nuevo operador derivativo. Y el f que está aquí es una cantidad antisimétrica, porque si ustedes ven aquí es como derivada mu a nu menos derivada nu a mu. Entonces es antisimétrico en los índices mu y nu. Entonces es una cantidad derivativa construida, una cantidad antisimétrica construida con derivadas de este A que está aquí, ¿cierto? Bien, estos son llamados en física derivada covariante y campo gauge o campo gauge, y ciertamente la idea de este lagrangiano, de por qué lo obtuvieron, es porque este lagrangiano pues es un lagrangiano simple, tal que sus ecuaciones de Euler-Lagrange eran las ecuaciones de Dirac y de Maxwell, las cuales ya los físicos conocían. Entonces ya sabían las ecuaciones y lo que había que sacar era la lagrangiana, y lo que había que hacer después era, bueno, aquí viene un paso adicional, es esta lagrangiana. Ocurre lo siguiente, hay que preocuparnos por las simetrías, ¿cierto? Lo que dijimos yo aquí arriba. Entonces, piensen que θ es una función suave de x. Si θ es una función suave de x, y ustedes toman este campo y lo cambian por este campo que es e a la menos i θ de psi, y cambian las componentes de este amu por nuevas amu primas que son de esta manera, si ustedes ponen esto aquí y lo reemplazan ahí, les queda invariante la lagrangiana. Entonces, ¿cierto? Es un ejercicio, hay que hacerlo con cuidado, pero eso da invariante. Por lo tanto, pues esto es una simetría, ¿cierto? Y debe tener asociada un tipo de física si esto tiene que ver con física. Hay varias cosas importantes que notar sobre esa simetría. Una es que es una transformación interna. Es una simetría interna, en efecto, porque está moviendo campos. Entonces es de este tipo y no de este tipo, ¿cierto? Es de este tipo. Entonces es una transformación interna. Pero adicionalmente es local. Local en el sentido de que no estamos rotando simplemente por un ángulo θ, sino que estamos rotando por θx, y cada vez que x cambie, que se mueva por el espacio-tiempo, pues está rotando de manera distinta. Estamos como retorciendo las cosas de manera distinta dependiendo de dónde se está. Entonces, eso se llama una simetría local. Y esta es la clave. Las transformaciones gauge son siempre transformaciones internas locales. Entonces, como esta transformación es una simetría de esta lagrangiana, y la simetría implica leyes de conservación, implica cantidades físicas que se conservan, entonces hay una interacción detrás. Y para los físicos, este es el origen de la existencia del electromagnetismo. Es decir, la interacción electromagnética existe porque tiene esta simetría. O sea, este es el origen de la interacción electromagnética. La función e a la i θ es 1 evaluada, ¿cierto? Está evaluada en el grupo 1. Y entonces a los físicos les gusta decir que la interacción electromagnética está vinculada con el grupo 1 vía una transformación de gauge. Pero para que esta teoría sea efectiva y pueda calcular cosas que se puedan medir, contrastar con un experimento en un laboratorio, tienen que cuantizarla. Y eso es una caja negra que yo no les estoy diciendo qué significa cuantización, pero bueno, hay que hacer un procedimiento que los físicos aceptan, que se llama cuantización, para poder hacer una teoría realista en la naturaleza. Entonces, bien, aquí como lo importante es ver el vínculo entre estas dos cosas, ¿no? Una interacción está vinculada a un grupo de Lie. Y entonces esta fue la clave para Yang y Lie en el 54. Porque se acuerdan que al principio de la charla les decía, hay otra interacción, tiene que haber otra, porque si no los átomos no existirían. Ok, vamos a llamarla interacción nuclear. Good. Entonces, si la interacción electromagnética ya tenía que ver con un grupo de Lie, ¿qué tal que la nueva interacción también tenga que ver con otro? Entonces, esa fue la propuesta que hicieron ellos en el 54, y sospechaban que era SU2, había toda una historia detrás. SU2 ya venía en escena en física desde los años 30, entonces no había razón para pensar en otro distinto que no fuera SU2. El problema era hacer una teoría gauge con SU2. Entonces ellos lograron hacerlo, ¿cierto? Entonces el potencial otra vez era una suma de este tipo, solo que ahora estas cantidades no son simplemente funciones, sino que tenían que ser funciones evaluadas en el álgebra de Lie de SU2. Entonces, una vez introducían ese potencial, uno tenía un F análogo, que ahora también sería evaluado en SU2, entonces se podía escribir como una combinación lineal de generadores. De nuevo, aquí hay una suma sobre mu y una suma sobre A, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es SU2, entonces aquí está sumando sobre 3 generadores, ¿cierto? Entonces, las cosas se complican un poco porque pues, ya tienes un campo gauge un poco más grande, que tiene un término cuadrático acá, sumado, y estas Fs son las constantes de estructura del grupo del Lie SU2, ¿cierto? Es epsilon.
Y entonces la idea de Yang y Mills era, bueno, pues entonces imitando la electrodinámica cuántica, pues el lagrangiano y sus ecuaciones deben ser estas. Una vez sacado el lagrangiano, sacar las ecuaciones no era difícil, porque es un problema de Euler-Lagrange. Aquí quizás vale la pena mencionar que conceptualmente el asunto fue complicado, porque en el caso del electromagnetismo, primero se conocían las ecuaciones de Maxwell. Después, históricamente, vino la lagrangiana y después vino la cuantización. Acá lo que hicieron ellos fue pensar que ya tenían la teoría de cuántica, tenían la lagrangiana y descendieron a las ecuaciones, ¿cierto? Las ecuaciones no se conocían. Las ecuaciones de Maxwell fueron un triunfo gigantesco del siglo XIX, no solamente teórico, sino experimental. O sea, fueron muchísimos experimentos, aparte de los teóricos que estaban tratando de armar las ecuaciones para saber cuáles eran. Aquí era todo un reto acceder de manera experimental a esas escalas. Entonces lo que hicieron fue jugar con la teoría y bajar desde la teoría hasta tratar de sacar las ecuaciones. Entonces, bien, las ecuaciones pues, complicadas, ¿no? Tiene un montón de índices, uno fácilmente si se pone a ver los índices de los físicos se queda un poco ciego, no sabe uno bien qué está viendo. No importa, nada más noten que estas ecuaciones, por ejemplo, o sea, la lagrangiana no tiene la misma forma, F por F. Pero estas ecuaciones son complicadas, claro, porque este F que está aquí, yo tengo que reemplazarlo de acá. Entonces ya de la derivada de primer orden se me convierte en de segundo orden. Por otro lado hay términos cuadráticos, y esos términos cuadráticos van acá, y aquí también hay un término cuadrático que con este será cúbico. Entonces son ecuaciones muy complicadas, ¿cierto? Porque son ecuaciones de segundo orden, parciales, acopladas con este constante de estructura, y que tienen hasta términos cúbicos en A. Bien, entonces, pero bueno, estas son las ecuaciones y Yang y Mills se dieron cuenta que si uno piensa en esta función, ahora esta función ya está evaluada en el álgebra de Lie, entonces es una combinación lineal de funciones, cada una de ellas, θ, es una función suave, y si uno va y reemplaza en esta lagrangiana, que es la que llaman Yang-Mills, reemplaza este campo por esto queda invariante. ¿Cierto? Entonces, eso que están haciendo ellos, aunque usaron SU2, es generalizable a cualquier grupo SUN y no solamente a SUN, se pueden hacer combinaciones de SUN, productos de grupos, esto se puede generalizar en bastante, o sea, el mismo juego funciona siempre para todos los grupos, digamos, de los físicos, razonablemente definidos, digamos, grupos simples, por ejemplo, grupos de Lie. Entonces, nada más como un pequeño paréntesis. Por ejemplo, esta teoría, aunque parece para SU2, supongan que tienen cualquier grupo de Lie. Entonces, esto contiene el electromagnetismo, en efecto. Supongan que por un momento ya no es el grupo SU2, sino que es el grupo U1. Entonces, en el caso del grupo U1, pues nada más tienen un generador. Y el grupo U1 es abeliano. Entonces, como es abeliano, estas constantes se van a cero. No existen las constantes. Y nada más tienes un generador. Entonces, este A es como si no existiera. Y recoges el electromagnetismo, que es el F igual derivada de A menos derivada de A. Ok, entonces está contenido aquí el electromagnetismo, sino en el caso límite, digamos, el grupo más pequeñito que se puedan imaginar. Bien, entonces la propuesta de ellos fue esta y la idea entonces de lo que llaman los físicos una teoría Yang-Mills es simplemente una teoría de gauge con grupos que son SUN o combinaciones de SUN. Y si a esa teoría gauge le suman la segunda cuantización, entonces lo que los físicos llaman una teoría de Yang-Mills cuántica. Ahí cortamos la historia. A partir de entre el 57 y el 70 hubo una actividad impresionante sobre esto y se dieron cuenta que no solamente había una interacción nuclear, sino que eran dos interacciones nucleares. Una que se llama interacción nuclear fuerte, que estaba regulada por SU3, y otra que se llamaba interacción nuclear débil, regulada por SU2. Pero bueno, esa es una historia mucho más larga que no se puede... Pero hay que tenerla presente sobre todo para la parte final de la charla, si logramos terminar todas las slides. Bien, entonces aquí quizás voy a pasar un poco rápido por cuestiones de tiempo. Digamos, estos slides los coloqué y después me arrepentí porque dije es demasiada cosa, pero digamos, lo que quiero decir aquí es una cosa muy simple desde el punto de vista matemático. A los físicos les gustan los índices, les encanta todo en componentes, lo cual a veces es bueno porque ayuda a calcular. De hecho, también en geometría nos gustan las componentes porque también se puede calcular a veces usando componentes. No obstante, uno se puede preguntar si eso se puede escribir sin componentes. Si tú puedes escribir esto de una manera libre de coordenadas. Y la respuesta es sí. Entonces, si uno define las cosas apropiadamente, puede reescribir todo lo mismo que había escrito los físicos, con índices, sin índices. Entonces, por ejemplo, y la idea es tan simple como esta, pero los físicos tenían un montón de derivadas parciales.
no pasa nada. Pues las derivadas parciales, pues en vez de considerar las derivadas parciales, consideremos la derivada exterior, que es una combinación formal de derivadas parciales, ¿cierto? Aquí esto es una cosa que todavía está esperando actuar en algo, ¿cierto? El A, ya lo había dicho yo, también puede ser una forma, y así sucesivamente. Entonces el F era algo que estaba hecho con cosas antisimétricas. Entonces la forma natural de organizar esto es pensarlo como una dos forma en el espacio-tiempo. Tienen dos índices, es una dos forma, y este es el campo gauge. Entonces, si uno hace eso, la lagrangiana queda así, donde ya no hay ningún índice. Hay un término cuadrático en F, hay un operador derivativo, ¿sí? Ahí están los dos campos, uno de los campos está oculto acá y acá, y el otro es este. Bien. La transformación gauge queda también mucho más simple, es cambiar A por A', donde A' es A menos esta expresión. Bien, y el campo gauge resulta ser esta derivada al cuadrado, no lo calcula, eso da. Eso en el caso de la QED. En el caso de Yang-Mills es un poco más complicado porque hay términos cuadráticos, pero esencialmente es la misma cosa. Uno puede calcular el campo gauge, y el campo gauge de nuevo termina siendo la derivada al cuadrado. Y la derivada al cuadrado, si uno la resuelve, se encuentra con una expresión de este tipo, donde por aquí hay un i, aquí hay un menos, que en cierto sentido son superfluos, ahorita lo vamos a ver por qué. Y tiene un vínculo con la lagrangiana y un término que en geometría dice mucho, pero bueno, no voy a hablar mucho de ese tema porque no solamente estoy enfocado en geometría. Y las ecuaciones de Euler-Lagrange, o sea, las ecuaciones de Yang-Mills, se escriben de manera realmente muy sugestiva así, o sea, es una cosa muy simple desde el punto de vista geométrico. Está diciendo que este operador debe anular a cierto objeto asociado a F, que se llama en geometría el dual de Hodge de F. Entonces, el dual de Hodge de F debe estar en el kernel de esta cosa. Eso es lo que está diciendo estas ecuaciones de esta manera. Entonces, bien, y la transformación de gauge se escribe de esta manera. A va a A', donde A' es esta expresión. Entonces, digamos, ciertamente es complicado, hay que ir a reemplazarlo en la lagrangiana y tener un poco de paciencia y darse cuenta que sí funciona. No, pero digamos, esta es la transformación que deja invariante, no estoy escribiendo la lagrangiana, creo que me tenía que devolver, deja invariante, esta es la lagrangiana, perdón, esta que está acá. Bien, entonces, digamos, esto es un juego formal de tratar de acercarnos a matemáticas, y para las personas que están en geometría algo les dicen estas expresiones, pero si no, bueno, pues son unos símbolos formales que simplemente es lo mismo sin índices. Entre el 77 y el 79 aparece una gran cantidad de artículos sobre Yang-Mills. Estos artículos fueron de muchos autores importantes, Manning, Simons, Singer, Lawson, Hitchin y otros. Pero el inicio de esos trabajos en Yang-Mills es dos artículos de estos señores, Atiyah y Ward, que están aquí, donde fueron los primeros. Ward era alumno de Penrose, él venía con ya un linaje de física, pero digamos el matemático de cuna era Atiyah. Atiyah se dio cuenta que habían muchísimos paralelismos con geometría. Entonces, los conceptos de Yang-Mills, todos los conceptos que tienen Yang-Mills, al menos clásicos, tenían siempre una cabida como conceptos de geometría. Y lo otro que se dio cuenta es que, un poco más en particular, era que Yang-Mills parecía bastante bien adaptada al lenguaje de haces fibrados. Entonces, por cierto, Atiyah pues, se llevaba muchos premios, él fue medalla Fields en el 66, por varios desarrollos que hizo, no solamente uno, y fue a Bell en el 2004. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, quizás, pensando en lo de Atiyah, ya ven el salto que hice de los 50 a los 70, ¿no? Me fui a los 70, hubo una explosión de artículos. Atiyah dice que el primero que le habló de Yang-Mills fue Singer, y ya habían trabajado en esto de Atiyah-Singer. Entonces, Singer le dijo que había como muchas cosas geométricas detrás, o cosas de interés de pronto para los matemáticos, y Atiyah se dio cuenta, claro que sí las hay. Es el lenguaje de haces fibrados. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Un haz fibrado es una tripleta, donde pues, tenemos dos espacios que vamos a llamar E y M, y una proyección, pi. Y entonces, la idea de Atiyah fue extremadamente simple. Yo tengo aquí a E, no importan los detalles se pueden afinar después, y tengo a M. Y tengo una proyección. Lo que los físicos están llamando simetrías externas son transformaciones que un matemático podría identificar como algo que va de X a un X'. Mueven puntos abajo, los cambian. Esas son las simetrías externas.
que lo que los físicos están llamando simetrías internas son simetrías en E, pero no cualquier simetría. Asociado a esta noción de as, hay como la preimagen de este punto, ¿cierto? Cada punto tiene su preimagen, ¿cierto? Entonces vamos a llamarla E sub x. Entonces esta preimagen tendrá alguna estructura matemática, todavía no quiero decir cuál. Tendrá una estructura matemática y entonces cuando los físicos ven simetrías internas, lo que están viendo son transformaciones acá. Esta es lo que cambia phi por phi prima. Entonces estas simetrías son internas en el sentido de que una vez la hagas, algo se movió arriba, pero cuando lo proyectas no se nota. Esta idea increíblemente simple, nadie la había visto, la vio Atiyah después de empezar a ver un montón de cosas detrás, ¿no? Entonces este lenguaje, entonces estas son las simetrías externas, simetrías internas, Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía al principio del coloquio que sí tenían razón? O sea, esos nombres que parecían raros no eran tan raros, son naturales, esto es lo natural. Bien, entonces de ahí en adelante pues empezó a aplicarse la teoría de Yang-Mills en una cantidad impresionante de contextos, porque uno puede pensar que ese as es principal, con fibra un grupo, o puedes pensar que ese as es vectorial, con fibra un espacio vectorial. Puedes pensar que ese as es real, o puedes pensar que ese as es complejo, y se aplica en una gran diversidad de casos. Entonces, yo les voy a tener que hablar un poquito, quizás la parte más técnica del coloquio, y la idea es presentar esto para poderles decir un poquito de dónde en particular es que se centra lo que yo hago en investigación en teoría Yang-Mills. Entonces, de todos esos contextos en los cuales yo puedo aplicar esa idea, hay uno en particular que nos va a interesar, y es el que está aquí descrito, es geometría compleja. Entonces, en geometría compleja primero se estudian las variedades complejas, pero después se llega a teoría de haces complejos. Entonces, el objeto natural que vamos a ver ya desde arriba es algo que se llama un haz holomorfo. Entonces, un haz holomorfo es una tripleta como esas, haz vectorial holomorfo. De rango R significa que la dimensión de la fibra es R, o sea, es un espacio vectorial complejo de dimensión R. El M, dimensión M significa que la dimensión de la variedad abajo es N. Y estos haces existen, yo no vamos a entrar en detalle, pero digamos el ejemplo por excelencia no trivial es el haz tangente holomorfo, que lo vamos a denotar de esta manera. Y quizás aquí valga la pena mencionar que, bueno, si uno quiere pensar sin dar las definiciones de qué es esto, E y M son variedades complejas, puede empezarlo de la siguiente manera. O sea, una variedad compleja es un espacio, el cual localmente yo lo puedo identificar con CN, con copias de C. Y esa identificación es tan precisa que yo puedo adaptar el cálculo complejo o el análisis complejo. Esa es como la idea detrás de un fibrado complejo, un espacio complejo, perdón. Entonces es similar a CN, pero tanto es la similitud que puedes adaptar lo que sabías de análisis complejo. Entonces, por eso uno puede, digamos, ya una vez pensando en que estas variedades son complejas, puede definir cuándo pi es holomorfo, ¿cierto? Porque es la holomorfía, la noción de diferenciabilidad natural en compleja. Bien, entonces, sin entrar mucho en detalles, la idea es que hay un haz que se llama el tangente holomorfo. Ese haz tiene un origen en uno más grande, que se llama el haz tangente complexificado. Digamos, a grosso modo, este haz lo puedes construir, y este haz, como la variedad es compleja, lo puedes descomponer en dos subhaces. Uno de ellos es este, y el otro es el complejo conjugado de ese. Entonces, aquí también quizás valga la pena decir lo siguiente. Esta noción de haz, si se dan cuenta, es como una forma de considerar familias de espacios vectoriales, ¿cierto? Solo que están parametrizados por una cosa que no es discreta, sino continua, es una variedad. Entonces, en espacios vectoriales uno hace operaciones, uno hace suma directa, producto tensorial, producto wedge, ¿no? Entonces, la idea es que operaciones se pueden trasplantar a la teoría de haces, si uno lo hace fibra por fibra, con cierto cuidado. Entonces, por eso estoy sumando aquí haces, es como sumar fibra por fibra en los espacios vectoriales. E igual, entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Si me creen que existe este haz, que se llama el tangente complexificado, entonces yo le puedo hacer el producto wedge de ese haz consigo mismo varias veces, ¿cierto? Hasta cierto número donde se satura. Le puedo hacer el producto wedge consigo mismo y después tensorizar con un haz E cualquiera. Y tengo un nuevo haz. Este haz no necesariamente es holomorfo, pero es un haz. Y en ese haz nos interesan las funciones. Entonces resulta que para la gente que está en geometría, las funciones que a uno le interesan son cosas que van así, ¿cierto? Pero que necesariamente puede que no estén definidas en toda la variedad, se llaman secciones.
Y esas funciones que interesan son las que cuando uno proyecta otra vez, pues no se movió del punto, ¿cierto? No le interesan funciones que van y mueven los puntos arriba, sino que vuelve y caen al mismo punto. Entonces, las secciones de este haz que estoy construyendo acá, las voy a denotar así. Y son simplemente, son como formas diferenciales que tienen coeficientes en E, ¿cierto? Entonces, como que localmente son cosas que se escriben como unas sumas, ¿no? de formas diferenciales con coeficientes que están en E, ¿cierto? Entonces, ¿por qué quiero mencionar eso? Porque, bien, les decía que tendríamos que hacer geometría. Entonces, para hacer geometría, uno tiene que tener este objeto básico. Estamos haciendo geometría desde muy arriba. Es un objeto básico que es un asolomorfo y yo quiero hacer geometría acá. Entonces, uno debe definir, si uno quiere hacer geometría, uno quiere poder medir y poder derivar. Para poder medir hay que introducir una métrica, se llama métrica hermitiana en este contexto. Y para poder derivar tengo que introducir una noción de conexión. Entonces, la noción de métrica es básicamente una familia suave de productos internos, uno metido en cada fibra, ¿cierto? Y la noción de derivada es un operador que agarra secciones acá, agarra estas secciones y les aumenta el grado de forma. Y para poderse llamar derivación tiene que satisfacer una propiedad de Leibniz, esto no lo voy a mencionar, pero satisface una propiedad de Leibniz. Y desde el punto de vista de la geometría, una vez uno tiene una conexión, tiene una curvatura. Y esa curvatura es el cuadrado de la conexión. Esa es la definición de curvatura en este contexto general. Bien, si estas cantidades métricas y conexiones se relacionan, si algunos, digamos que en geometría se preguntan si hay una relación, sí la hay, igual que en geometría diferencial. Hay relación entre métricas riemannianas y conexiones. Se llama el teorema de Levi-Civita. En geometría compleja también, eso es un resultado básicamente de Chen y de Kobayashi. Y es que si uno tiene un asolomorfo de estos y uno tiene una métrica, siempre existe una única conexión que es compatible con la estructura métrica y la estructura holomorfa del haz. Bien, entonces vamos con, digamos que quizás vale la pena hacer un pequeño pausa. No, acá. Ok, entonces, bueno, un poco abstracto, pero un poco de paciencia, ya vamos a aterrizar un poco algunas ideas. En álgebra lineal uno tiene un operador en abstracto y ciertamente una vez uno introduce matrices, en bases, uno tiene matrices asociadas. Pero pues las bases son mundanas, uno puede tomar otra base y entonces tienes otra matriz asociada al operador. Pero esas matrices se relacionan por un cambio de base. Algo completamente análogo ocurre aquí. Entonces, primero, pensemos que tenemos como algo que los matemáticos llaman un marco local. Un marco local de es un conjunto de secciones locales, tal que siempre que cuando se van a la fibra, son bases de esa fibra en particular. Eso se puede hacer de manera local, ¿cierto? Entonces, siempre que uno tiene un marco local, resulta que existe una forma, que yo la voy a colocar de esta manera, donde suma sobre el índice alfa, tantas veces como, estas zetas son coordenadas, tantas veces como tengamos coordenadas en la variedad. Esa existencia de ese objeto es local, ese objeto existe de manera local, depende de quién es este marco local. Y una vez, siempre existe esta E, tal que la conexión, este objeto que inicialmente era globalmente definido y abstracto, localmente se puede escribir como el diferencial A. Y si uno calcula la curvatura de esta conexión, entonces uno se da cuenta que es esto. Entonces, nada más de si se enfocan en estas dos expresiones, esta y esta, van a ver que son curiosamente muy similares a las que tenían los físicos acá. Esta F es esto y la otra D es esto. Y claramente aquí es la clave, el I lo tengo que absorber. Imagínense por un momento que absorbo el I en el A y defino un nuevo A que ya contiene el I. Entonces es D más A, que es lo que tenía más adelante. Y si absorbo el I, entonces aquí ya no aparece, y este es menos 1, lo convierto en I cuadrado. I cuadrado se absorbe en estos A's. Entonces lo que les quiero decir yo es que esta fórmula, si absorbemos el I dentro de A, esas fórmulas son exactamente las mismas que estas fórmulas. Y podemos seguir. Bueno, ahora tomo otro marco, lo coloqué primado. Tomamos otro marco local. Entonces existe otra A', pero esa A' depende de ese marco. Y entonces la pregunta natural es esa A' y A, así como en álgebra lineal, también se relacionan. Entonces la relación de esas A' y A es esta, ¿cierto? Y esa es una relación que tiene validez local, ¿cierto? Estos objetos solamente existen de manera local. Ahora piensen por un momento en concéntrense en esta y miren la estructura, G-1, G, G-1, diferencial de G. Y ahora se van y miran esta, última. Si llaman a esto G, ahí está, G, G-1, G-1, G. Y de nuevo, hay un I estorbando, no pasa nada, multipliquen por I todo. I
I, y el I por menos I, 1. Entonces da el signo. Entonces, en efecto, son lo mismo. La transformación gauge de los físicos, que venía de unas simetrías asociadas a Emineter y a otras cosas, pues desde el punto de vista de la geometría es un cambio de base. Es un cambio de marcos. Y es, ok, los físicos tienen un campo que llaman campo gauge, que se supone que es el objeto importante que representa las interacciones, las fuerzas, y ese objeto, desde el punto de vista de la geometría, es una curvatura. Pero claro, y esa curvatura entonces se interpreta como una distorsión de algo, claro, es una curvatura arriba, entonces yo creo que podemos, ahora este punto, para hacer justicia, comencé con una frase de Young, y ahora vamos a una frase de Atiyah, que cronológicamente se dijo antes, ¿cierto? La de Young fue en el 88, la de Atiyah fue en el 79, poco después de que ya había hecho los artículos de Atiyah son de 77, esto fue un poco después que lo invitaron a Italia, a Pisa, a dar unas clases que se llamaban las lecciones Fermianis, en honor a Fermi, y en estas, pues, como parte de esas notas, después salió un libro que se llama Geometry of Young-Mills Fields. Entonces, de nuevo me voy a arriesgar a traducirla, a interpretar la frase. Dice, esta identificación de campos con distorsiones geométricas está, por cierto, en el corazón de la teoría de Einstein de la gravitación. La diferencia aquí es que esta distorsión no toma lugar en la geometría del espacio-tiempo, sino en la geometría de algún espacio de estados ficticio con una estructura interna superimpuesta sobre el espacio-tiempo. Esta diferencia hace la geometría relevante menos obvia y históricamente, ambos en física y en matemáticas, la geometría de haces fibrados vino después que la geometría del espacio. Es insignificante o es importante, sin embargo, que ambos, matemáticos y físicos, cada uno por sus propias razones, hayan terminado estudiando estos objetos, los cuales se pueden representar en una gran variedad de contextos. Entonces es realmente intrigante el parecido de estas dos frases por dos personas importantes cada una en su área y que tienen una formación muy distinta, ¿cierto? Entonces, bien, aquí creo que ya me faltan minutitos, tal vez, 15. Ok, entonces quizás si alcancemos a terminar. Bien, les voy a mostrar un poco rápidamente, porque no quiero detener mucho en los detalles. Ok, la teoría de Young-Mills está ahí, es una cosa rara, que por un lado tiene física, por otro lado tiene matemáticas, pero han habido direcciones interesantes. Por ejemplo, en algunas ocasiones la teoría de Young-Mills es útil para resolver problemas importantes en matemáticas. Y algunas veces es al contrario. La matemática que ya existe es útil para resolver problemas en teoría Young-Mills teóricos que los físicos no habían sido capaces de resolver. Entonces voy a mostrar aquí solo 3 casos muy resumidos, pero hay muchos más ejemplos, ¿no? Entonces uno de ellos es, hay una correspondencia entre una noción en geometría que se llama métricas de Hermite-Einstein o de Hermitian-Einstein y hay una noción en geometría algebraica que fue definida por Mumford inicialmente, que tiene que ver con la construcción de espacios móduli. Por cierto, esa teoría le dio a Mumford la medalla Fields en el 74. Entonces y se llama estabilidad, esa noción, ¿no? Entonces hay una correspondencia entre estas dos nociones y esa correspondencia se conoce como el teorema de Hitchin-Kobayashi. Y la idea es que, a grosso modo, para las personas que están familiarizadas con geometría, si uno tiene un asolomorfo, como el que yo les mencionaba antes, sobre una variedad de Keller compacta, entonces resulta que la estabilidad, que en este caso se llama polistabilidad, pero bueno, la noción de estabilidad en ese haz es equivalente a la existencia de una métrica hermitiana. ¿Eso por qué es relevante? Porque es un puente entre dos áreas, geometría algebraica y geometría diferencial, que no siempre se entienden bien, ¿cierto? Son audiencias a veces distintas. Entonces, la demostración tuvo lugar entre el 82 y el 87, tardó bastante, intervinieron muchas personas en ellas. Intervinieron en particular Kobayashi, Donaldson, Uhlenbeck y Yau. Por cierto, aquí debo mencionar que pues Kobayashi es el geómetra y Uhlenbeck también es la geómetra, y los físicos teóricos también tienen su Kobayashi y su Uhlenbeck. Entonces, por si faltaran dualidades aquí entre las teorías, también hay dualidades entre las personas. Desconozco si el Kobayashi físico tiene que ver con el Kobayashi
Pero hay una cosa que llaman los físicos la matriz de Kobayashi-Maskawa, que tiene que ver con el modelo estándar, en fin. Pero sí sé que el Uhlenbeck de la física tiene que ver con el Uhlenbeck, con Karen Uhlenbeck de matemáticas. De hecho, el Uhlenbeck físico era su ex suegro, y detrás de eso hay una historia familiar que ya no puedo contar aquí porque no me corresponde, pero Uhlenbeck siempre admiró mucho a su suegro y después de separarse de su esposo, dijo, voy a preservar el apellido de mi suegro por mi suegro, no por mi ex esposo, ¿cierto? Entonces, por eso ella, pues, digamos, sigue llamando Karen Uhlenbeck. Entonces, bien, hay dualidad entre personas también aquí, ¿no? Bien, otro ejemplo es, entonces aquí digamos un poco es la idea de cómo la teoría de Yang-Mills con un lagrangiano que había que construir nuevo, porque el lagrangiano de Yang-Mills no era tan bueno, había que construir otro, y ese lagrangiano lo construyó Donaldson, y con eso lograban probar esta correspondencia, una correspondencia entre una cosa en geometría diferencial y una cosa en geometría algebraica. Hay otro caso y es algo que los físicos llaman reducción dimensional. Reducción dimensional es un tema inmenso que aparece en teoría cuántica de campos y que tiene a grosso modo que ver con lo siguiente. Tienen demasiadas variables, demasiadas dependencias, entonces se imaginan que pues, esas ecuaciones están muy complicadas de resolver. ¿Qué tal si me voy primero ignorando ciertas dimensiones? Es decir, ¿qué tal que yo encuentre soluciones que no dependen de ciertas variables? Y a ver si eso me lleva a algo, ¿no? Entonces es una solución desesperada de los físicos para tratar de encontrar soluciones, ¿no? Entonces, matemáticamente equivale como a encontrar soluciones que son invariantes bajo traslaciones en ciertas direcciones. Entonces el procedimiento de reducción dimensional es muy útil, en teoría cuántica de campos, en teoría de cuerdas. Entonces si uno en algunos contextos traduce ese procedimiento de reducción dimensional de los físicos a un objeto geométrico, con un objeto de este tipo, que es un par, donde este que está aquí es un as holomorfo como el de arriba, y este que está acá es una nueva sección de un as asociado, ¿cierto? Pero es una sección matemáticamente hablando. Y esta sección, si uno se devuelve otra vez a los físicos, se dan cuenta que los físicos lo llamaban campo de Higgs. Pues entonces vamos a llamarlo también en matemáticas campo de Higgs, y ese fue el nombre que le dieron Hitchin y Simpson. Entonces este se llama campo de Higgs, y pues el par lo van a llamar un as de Higgs. Entonces de inmediato este objeto puede considerarse como una generalización del concepto de as holomorfo. Entonces uno llega a una generalización alguna particular, una generalización de un as holomorfo vía un proceso que venía de física, ¿cierto? Entonces eso muestra un poco una utilidad de algo que estaban haciendo acá los físicos. Este objeto se llama as de Higgs y ciertamente la pregunta natural es si este teorema que costó tanto demostrar se extiende a este contexto de haces de Higgs, y la respuesta es que sí. Entonces ese fue un resultado que probaron Hitchin y Simpson en el año 87. Entonces, y hasta ahora se siguen probando muchísimas generalizaciones de esta correspondencia en distintos contextos de geometría. Y por último, vamos a mencionar muy brevemente algo de Atiyah. Atiyah se dio cuenta que la geometría algebraica ya estaba muy bien hecha. Pues claro, la geometría algebraica estaba hecha por Grothendieck, por un montón de gente muy inteligente que había trabajado intensamente desde los años 40, 50 en esto. Entonces una maquinaria muy potente, y se dio cuenta que la geometría algebraica podía ayudar a estudiar las ecuaciones de Yang-Mills en una gran generalidad. Atiyah se dio cuenta que olvídate de SU2 o SU3 o SU500, no importa, piensa en grupos de Lie, G, compactos, simples. Yo te puedo resolver las ecuaciones de Yang-Mills. Eso creó un impacto en física sustancial. Eso solos, y por otro lado Drinfeld y Manning en la Unión Soviética en ese momento, también solos, pero tenían correspondencia, y entonces en algún momento pues, se dieron cuenta que ambos habían resuelto el problema de manera independiente. Entonces, a diferencia de lo que ocurre a veces en mundos más modernos, pues no se apuraron a publicarlo, sino que se apuraron a decir vamos a juntarnos todos y publicamos el artículo todos juntos, ¿no? Entonces, bien, entonces este es un ejemplo de al revés, ¿no? de matemáticas que ya estaban listas, ayudando a la teoría de Yang-Mills. Y creo que ya tengo un poco más de 5 minutos, ¿cierto? Bien, si uno le dicen de matemáticos importantes que tengan que ver con teoría de Yang-Mills, yo resaltaría a estas dos personas. Este es Kobayashi, el geómetra, quizás el geómetra más importante después de el sucesor de Chern fue de alguna manera Kobayashi. Y del lado de teoría de conexiones también estaría que uno identifica como geómetra o quizás analista o algo en matemáticas, pero que también trabajó en teoría de conexiones y Yang-Mills fue Karen Uhlenbeck. Aquí la imagen es muy pequeñita, no se alcanza a ver bien, pero créanme que aquí adentro hay campos gauge y conexiones gauge y lagrangiano de Yang-Mills. Entonces, ella trabajó mucho en este tema. Bien. Ahora bien, digamos, ya para cerrar.
Teoría de Mills, complicada, lo que ustedes quieran, es parte de una cosa todavía más grande, que se llama teoría cuántica de campos. Entonces, cuando uno empieza a estudiar teoría cuántica de campos, los físicos tienen nombres muy curiosos, porque lo primero que uno le dicen es, teoría cuántica de campos no es una teoría. Y bueno, pues está bien. Entonces, es un compendio de teorías, muchas, en las cuales adentro hay teorías. Okay. Y después si uno va avanzando y le dicen, bueno, en esas teorías hay constantes de acoplamiento, pero esas constantes no son constantes, son funciones. Bueno, está bien. ¿Pero dónde toman valor esas funciones? Esas funciones toman valores en el grupo de renormalización, pero aguas, ese grupo no es grupo. A veces es difícil la comunicación simplemente por las historias propias que tienen cada uno de ellos, ¿cierto? Es un poco una exageración que yo estoy haciendo de cuando dicen los físicos que el espacio-tiempo es un espacio métrico, ¿cierto? Pues no, obviamente no lo es en el sentido matemático, pero es un espacio métrico en el sentido de que se puede medir, pero pues estrictamente sería un espacio pseudométrico, ¿cierto? Bien, entonces, es parte de una cosa más grande, que se llama teoría cuántica de campos, y resulta que entre todos los modelos posibles, los físicos en algún momento, entre los 50 y los 70, historias que no les conté, llegan con un modelo de teoría gauge cuántica que tiene que ver con este grupo, y este grupo es el producto directo de SU3, SU2 y SU1. Y este grupo incluye todas las interacciones en un esquema. Es la interacción eléctrica, de alguna manera va por aquí en U1, la interacción nuclear débil en U2 y la interacción nuclear fuerte va con SU3. Esto fue un consenso de los físicos, tardó mucho tiempo, 60, 70. De hecho, ellos obtuvieron el premio Nobel Weinberg, Grashow y Salam por este modelo que unía estos dos. Premio Nobel en el 69 y después, el 69 fue Gell-Mann con SU3 y en el 69 fueron el premio Nobel para estos tres que trabajaron de manera independiente, por cierto. Eso es una cosa que también llama mucho la atención. No necesariamente trabajaban juntos, pero las cosas ya estaban ahí en el escenario como próximas a salir. Bien, entonces, ¿el modelo estándar qué es? Es un modelo, es una teoría dentro de teoría cuántica de campos que logró la meta. Y la meta era unir a la mecánica cuántica y a la relatividad especial en una única teoría que diera una descripción de la naturaleza precisa y lo logra hacer a una escala desde 10 a la menos 17 metros aproximadamente arriba. Esto es una cosa colosal porque es una única teoría que describe bien la naturaleza y que no solamente se queda en 10 a la menos 15, sino que se bajó 100 veces todavía más en la escala, ¿cierto? 100 veces más pequeño que los núcleos atómicos. Y desde ahí en adelante funciona bien. Cualquier reto experimental que se ponga para verificar la teoría siempre ha funcionado bien. La última pieza que faltaba por recomponer, por encontrar era el bosón de Higgs. Pero ya todo está. Bien, el modelo estándar, muy orgullosos los físicos con él, está construido con mucho cuidado, pero desde el punto de vista teórico, de física matemática o de matemáticas, no tiene rigor. Hay muchos problemas en el modelo estándar, problemas que tienen que ver con parámetros y con la masa sobre todo. Entonces hay un problema físico que surge acá y es, realmente necesitamos encontrar un modelo de teoría cuántica de campos un poco más cuidadoso, algo más riguroso que lo que se tiene en el modelo estándar. Esto es una meta de física matemática. O sea, puede estar en el escenario de la física teórica o la física matemática. Necesitamos algo más sólido, por lo menos desde el punto de vista matemático. Se crea toda una que se llama teoría cuántica de campos constructiva. Y esa teoría cuántica de campos constructiva requiere iniciar con una nueva axiomática. Entonces hay que borrar y empezar de cero y vuelvan a sacar una serie de axiomas que tardó muchísimo tiempo los físicos teóricos en sacar. Son 4 axiomas muy técnicos, no los voy a decir ahora, pero se tardaron más de 10 años en sacarlos y en ponerse de acuerdo en cuáles eran los axiomas. Se llaman los axiomas de Whitman. Bien, entonces no le voy a decir cuáles son los axiomas, pero sí le voy a decir por qué los encontraron. La idea de esos axiomas era que la clave de por qué eran esos es porque esos axiomas, al menos, logran probar ciertas cosas de manera teórica, o sea, modelos de esos axiomas logran probar ciertas cosas de manera teórica. En particular, de ellos se sigue, como consecuencia necesaria, algo que los físicos llaman correspondencia CPT. Y de hecho también la llaman teorema CPT. Que a mí no me gusta el nombre teorema CPT porque ya estoy con los matemáticos, entonces un teorema es una cosa que ya se probó y como que aquí todavía hay cosas que no están del todo bien hechas, ¿no? Entonces no están suficientemente bien. Entonces vamos a llamar la correspondencia CPT. Donde aquí cada letra significa una cosa. C tiene que ver con carga, inversión de carga. P tiene que ver con inversión de paridad. Y T tiene que ver con inversión de tiempo. Entonces, parece ser que la naturaleza es invariante bajo CPT, bajo la composición de las tres. Voy a tratar de explicarles más o menos qué quiere decir eso en términos físicos. Supongan que tienen un proceso físico cualquiera. Están en un laboratorio, están en el CERN y están en un proceso físico, un experimento, ya está diseñado y lo corren.
Y entonces ese experimento les da un montón de datos. Tiene una cantidad inmensa de datos de ese experimento asociados. Ya lo tienen ahí. Ok. Ahora imagínense el siguiente experimento mental. Agarran ese experimento que ya tienen ahí y invierten la dirección del tiempo. Entonces, digamos, todo lo que iba para arriba, lo pongo para abajo. Si es una partícula que iba para arriba, ya como que ahorita va para abajo. Más o menos, ¿no? Después le aplico la paridad, ¿cierto? Después le aplico la paridad. ¿Paridad qué es? Lo reflejo en un espejo. Eso es paridad, cambiar derecha por izquierda. Okay. Y después de reflejado en el espejo, a todas las partículas que estaban ahí les cambio la carga por su carga opuesta. Eso equivale a cambiar partículas por antipartículas. Si yo hago eso, ese experimento reflejado, invertido, existe. Y no solamente existe, o sea, se puede diseñar en un laboratorio. No solamente se puede diseñar, sino que si ese experimento se diseña y se hacen todas las mediciones que tú quieras, todas, lo que se le pueda sacar, que se le puede sacar a los datos son exactamente el mismo. Entonces, por 60, 70 años, en los procesos se ha podido verificar este CPT, eso es cierto, experimentalmente es cierto. Entonces, los físicos están muy confiados de que eso debe ser cierto y que se puede probar, inclusive, matemáticamente. Bien, entonces, ya para terminar, ¿cuáles son los problemas? Muchos, y uno de los problemas es la cuantización. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle sobre cuantización, pero cuantización para física involucra nuevos conceptos que no están enteramente en el terreno de la matemática todavía. Uno de esos conceptos es integrales funcionales, que las introdujo Feynman. Entonces, las integrales son de este tipo. Lo que ellos dicen es que cualquier cosa que se pueda medir en un laboratorio es una cosa que yo la voy a llamar O, y que yo la puedo meter entre una integral muy rara, que simplemente la voy a pesar con esta exponencial, donde en esta exponencial está la S. ¿Sí ven? Esta es la misma acción que venía desde el principio de la charla, que es la integral de la lagrangiana, y las lagrangianas que teníamos, por ejemplo, la lagrangiana de Yang-Mills, ¿no? Entonces, y la voy a integrar. Pero entonces la integro con una cosa que no es la misma D que teníamos antes, perdón, esa no es la misma D, es otra D. Entonces esta integración es muy rara, porque esto es una cosa que está integrando, es como una medida continua, esto no se sabe muy bien cómo es, pero Feynman nos convenció a los físicos de que yo te enseño cómo operarla. Yo sé que no está bien definida todavía, pero te enseño cómo operarla y cómo manipular esas integrales. Y entonces, bueno, los físicos están muy confiados de que, aunque esto no se ha definido bien en matemáticas, esto debe estar bien. Y el análogo que a veces hacen algunos es, eso es como la delta de Dirac. Cuando la delta se introduce en 1928 por Dirac, nadie creía en ella más que Dirac y unos cuantos físicos. Y Dirac decía, eso tendrá que definirse después, y pues vino la teoría de distribuciones. Algo análogo debe pasar con esto y habrá que esperar algún tiempo hasta que se pueda definir. Entonces, ese problema de cuantización tiene que pasar por acá. Entonces, quería terminar el seminario, ya en un minuto, con el... Requiere probar existencia de modelos un poco más rigurosos. Entonces, basado en lo que había hecho Atiyah, Witten y Jaffe, dijeron vamos a poner la vara un poco más alta. Y ya sabemos por todo lo que hizo Atiyah que muchas de estas cosas no solamente se hacen en SU2, SU3, sino que valen para cualquier grupo de Lie compacto o simple. Entonces, vamos a colocarlo una vez acá. Problema matemático, pruebe que para todo grupo de Lie compacto simple existe una teoría de Yang-Mills cuántica, está el veneno, sobre R4, tal que tenga una cantidad que se llama gap de masa mayor que 0. Gap de masa solamente de manera así, digamos, elemental el gap de masa se refiere a que esa teoría tendrá un estado de mínima energía, que se llama el vacío. Esa energía es 0 por definición. Y después habrá una primera partícula que tiene una masa determinada. Esa masa no puede ser 0, tiene que ser estrictamente positiva. Y a partir de ahí habrán otras. Lo que quieren mostrar es que la misma teoría matemática te tiene que dar ese gap. No solamente no es cuestión experimental, es una cuestión de matemáticas. Y bueno, este problema está adaptado a uno de los 7 problemas del Instituto Clay de $1 millón, de los cuales se ha resuelto uno, y ese que resolvió, pues el que lo resolvió no fue por el premio. Entonces, bueno, quedan 6. Y creo que ya, básicamente, quiero terminar con unas referencias para quienes quieran acceder a literatura sobre teorías gauge. La parte clásica en teorías gauge está muy bien descrita de manera histórica en este artículo de Riffertag y Straumann. Aunque está escrito en una revista de física, se puede leer razonablemente por un matemático, principalmente si es alguien que está afín a la geometría. Aquí también voy a hacer un poquito de publicidad. Tengo un artículo con uno de mis estudiantes de doctorado, con Kenneth, que se llama Las ecuaciones de Maxwell y el operador de Hodge, y un poco cuenta, en este artículo cuenta un poco cómo es que la teoría de Maxwell es realmente, el electromagnetismo es la primera teoría gauge clásica. Entonces salió publicado en la Miscelánea Matemática el año pasado.
Y para quienes quieran leer un poquito más sobre el problema de Yang-Mills cuántico, lo mejor es irse a la página personal de Arthur Jaffe. En particular, estos dos artículos son, este es un artículo general, pero es bastante difícil de digerir, de Arthur Jaffe y Witten, por cierto. Son ellos dos quienes redactan oficialmente el problema de Yang-Mills para el Instituto Clay. Y hay otro articulito que también vale la pena mencionar, y es uno solamente de Arthur Jaffe, que cuenta todas las odiseas y peripecias que tuvieron que hacer para ver, no solamente nombrado, o sea, para los 7 problemas, ¿no? En el 2000 presentaron estos 7 problemas y generó ahí una cosa un poco caótica en la comunidad matemática. Entonces él cuenta un poco la historia alrededor del reto que representó haber sacado los problemas, porque no faltaban los matemáticos importantes que dijeran, bueno, ¿y por qué no incluiste mi problema ahí? ¿Cierto? ¿Por qué los de otros y los míos no? En fin, entonces, bueno, muchas gracias, ya terminó. Gracias. ¿Hay preguntas? Sí. Gracias, gracias. A ver, las funciones, dices las funciones como tal que están ¿en dónde? En las fibras. Son como combinación de lineales de operadores de un álgebra de Lie. O sea, en términos generales es un álgebra de Lie. O sea, la respuesta simple es, sí tiene una estructura, esos objetos viven en un álgebra de Lie, de un grupo. Entonces, en este caso, claro, si ya le creemos a Atilla lo que nos dijo, ya el grupo de Lie es G, o sea, en geometría el grupo de Lie es G y el álgebra de Lie es esto. Y esos objetos que están allá viven acá. Son unoformas con valores en el álgebra de Lie. Sí, esa es la estructura que tiene. Esas son las conexiones, es una forma de conexiones, bueno, locales, aquí estoy colocando como, pero son objetos de carácter local. Son unoformas confines en un álgebra de Lie, pero desde el punto de vista físico, se supone que estas cosas son, una vez metido el proceso de cuantización, se supone que representan partículas. O sea, las conexiones son partículas, deben ser partículas o cuantos de algún objeto. Digamos, en el caso, digamos, de física, si fuéramos a interpretación física. Pero si en términos matemáticos, ahí viven. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Para qué si yo hablo bien fuerte? El gap de masa se calcula en términos de los datos del... Excelente pregunta. Excelente pregunta. Se calcula con esta integral. O sea, resulta que los físicos saben que todo lo que se puede calcular en una teoría cuántica se llama observable. La masa lo debería hacer también. Entonces lo que hay que hacer es calcular la masa, el gap de masa con una integral de este tipo. Entonces eso lo llaman amplitudes de dispersión y es una cosa bien complicada de calcular. Entonces ahí, inclusive para calcular amplitudes de dispersión, es una que los físicos andan empantanados hace muchísimo tiempo. Y por cierto, alguien de matemáticas que está trabajando en este tema de amplitudes de dispersión es Lara. Lara Bossinger. Entonces también lo que hace ella en álgebra ayuda al cálculo de amplitudes de dispersión o de scattering. Entonces este tipo de cosas es muy difícil de calcular. Pero sí, la idea general es que el gap de masa lo vas a poder calcular como una integral de un cierto operador que tienes que incluir en la teoría. Y lo cierto es que te lo tiene que dar esta misma integral y te tiene que dar que es estrictamente positivo. Entonces, esa pregunta tiene que ver con un tema de física del líquido que ya se acabó el tiempo, ¿no? Tiene que ver con un tema más profundo, y es que las interacciones, por ejemplo, el electromagnetismo es de rango de acción infinita. Quiere decir lo siguiente: puedes tener 2 electrones separados en una cantidad inmensa de espacio y hay una interacción electromagnética entre ellos. Muy débil, claro, pero la hay. Resulta que los físicos, cuando entraron a esta escena de las interacciones nucleares, se dieron cuenta que la interacción nuclear fuerte y débil tienen un rango de acción muy pequeño, están confinadas a los núcleos. Por fuera de los núcleos desaparece. Y entonces eso tiene que ver con la masa. Los físicos sabían que el rango de interacción el rango en el que vale una interacción tiene que ver inversamente proporcional con la masa. Entonces quiere decir que rango de acción infinito, masa cero. Claro, entonces los fotones tienen masa cero, pero cuando se va a las partículas nucleares, ellas, como la fuerza está confinada dentro del núcleo, entonces tienen que tener masa, tienen que ser muy masivos.
Entonces los físicos lo que hicieron en el modelo estándar fue, por un lado, arreglar la cosa, y por otro lado, en SU3 metieron una cosa que se llama confinamiento o libertad asintótica, palabras rimbombantes de cosas todavía mucho más monstruosas, pero con eso lograron ajustar un poco la teoría, pero ese problema desde el punto de vista teórico está todavía por mejorarse. Por eso es que lo del gap de masa va por ahí, ¿cierto? Es decir, lo quieren resolver matemáticamente, pero los físicos saben muy bien que quien haga eso o quien muestre un contraejemplo hace despegar la siguiente fase, digamos, en física también. Algo que ocurra en el mundo real, ¿qué representa? En física, sí. Se llama transformación gauge, ¿no? Si estás hablando de la misma transformación de A a A'. Y básicamente lo que significaba desde el punto de vista físico es algo muy natural, y es, yo pue'do ver el mundo y yo lo veo con mis lentes o con mi base matemática, pero alguien más puede ver el mundo y lo verá con su base y con sus lentes. Yo tendré A y él tendrá A'. La diferencia entre A y A' serán este tipo de cosas. Solo que cuando digo de los lentes, no se me refiero a los lentes del espacio, sino como los lentes del espacio con todo y el haz, ¿cierto? Que ve este tipo de simetría interna. Entonces sí, es algo de ese tipo, ¿no? Tienes diferentes ópticas para esta cosa, aunque estoy pensando más si se puede decir algo más. O sea, yo creo que en el fondo, después de haber estudiado un poquito esto en física y en matemáticas, yo creo que una interpretación que no te lo dicen en física, pero creo yo que tiene que ver con geometría, es que esos físicos cuando hacían esa transformación gauge, lo que estaban diciendo era estaban definiendo un montón de objetos locales que no sabían que formaban un objeto global. Pero cuando estudias geometría te das cuenta, claro, el objeto global es la conexión. Y por eso los físicos a veces cometían ciertos errores, que ya ahorita en términos física-matemática ya lo saben, ¿no? Interpretaciones, no, el gauge no tiene significado físico, el gauge no sé qué, resulta que eso no es cierto, el gauge sí tiene significado físico porque hace parte de una conexión. El primero que notó eso también fue Atiyah. Entonces de ahí eso un poco explica unos experimentos raros que habían hecho los físicos antes, medio teóricos, que se llama el experimento de Aramon-Bon, ¿no? Donde mostraban que había un efecto de la conexión y los físicos no entendían por qué había un efecto de la conexión si la conexión no era algo físico. Pues claro, hay un efecto porque la conexión sí es física, tiene que ver con todos estos objetos localmente definidos se juntaban bien en un objeto global. Es geometría lo que nos dijo eso. Muchas gracias. No, pues gracias.